Señor secretario. Cuenta, señor presidente, señores senadores. En primer lugar, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, mediante el cual acompaña los antecedentes curriculares de la actual ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, señora María Angélica Repeto García, y copia íntegra del expediente relativo al concurso realizado al efecto por la excelentísima Corte Suprema. Se entrega en versión digital para que sus señorías tengan a su disposición. En segundo lugar, hay un oficio de la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda, mediante la cual informa respecto a niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos en diversas áreas de intervención del Sename durante el mes de mayo de 2019. Eso, señor presidente, en relación con la cuenta. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna observación a la cuenta? ¿No? Ya. Muy bien, señor secretario. Señor presidente, señores senadores, estamos convocados para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la protección de tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Ustedes tienen a su disposición, señores senadores, un nuevo texto comparado que está bajo los antecedentes, que están 2 tomos, que contiene todos los acuerdos que se han adoptado hasta el día de hoy. Es un texto comparado que tiene las disposiciones vigentes, el texto aprobado general, las indicaciones, cómo se votaron y qué se ha resuelto cada una de ellas, las modificaciones acordadas, el proyecto aprobado en particular y el texto tentativo de la ley si se aprueba el proyecto. Este comparado resume todo lo que ustedes han hecho hasta el instante. Además, ponemos a su disposición la nómina de los asuntos que están pendientes. El abogado ayudante va a repartir esto. Y acaba de llegar también una... Ya, sí, lo vamos a discutir. La nómina de todos los asuntos que están pendientes. Sí, ahora sí, lo voy a decir. Están las indicaciones y disposiciones que se refieren a artículos e indicaciones referidos a la institucionalidad como primera. Otros temas o indicaciones que se encuentran también pendientes por diversas razones. Ahí aparecen materias como el desequilibrio ostensible y otras materias, el motor de búsqueda. Después también hay una indicación de algunas indicaciones que se tienen que formular en el plazo extraordinario que va a abrir la comisión en esta materia. Finalmente, la Secretaría ha recibido en este instante un documento elaborado por el Ejecutivo que dice proyecto de ley, datos personales, que resumiría algunos acuerdos que se habrían alcanzado entre el grupo de asesores de sus señorías y que entiende la Secretaría que lo vamos a poner a disposición para examinar el contenido de esto y su resolución, según como sus señorías determinen. ¿Usted tiene, presidente? Muy bien, no tengo esa. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. A ver, le cuento a la comisión estaba presente, así que no tengo mucho que comentar, pero para efecto de transparencia en la transmisión del Senado, el día jueves 13 de junio se produjo una reunión, los senadores Alamán, el senador Víctor Pérez, quien habla, y el Ejecutivo con el objetivo de buscar puntos de encuentro en el texto. Hemos llegado a algunos acuerdos, sin perjuicio de lo cual hay algunas redacciones que tenemos que perfeccionar y eso entiendo yo que es la minuta que acompaña el Ejecutivo. Así que si les parece, podríamos ir avanzando en esa minuta y vamos despejando los temas y luego vamos viendo los otros temas pendientes que nos van quedando. ¿Les parece? Bien, si le parece, señor secretario, podríamos partir con la minuta en materia de extraterritorialidad de la ley. Sí. El primer punto, como bien señala el presidente, es el referido a extraterritorialidad de la ley, que recae en una enmienda a la indicación número 92. La indicación número 92 está en la página 71 del nuevo texto comparado. 71 del nuevo texto comparado. Del nuevo, el chorizo nuevo, sí. ¿Ya? Que era una indicación, la indicación 92 del senador Arboe, para agregar un inciso. Estamos en la página 71 del nuevo texto comparado. Página 71 del nuevo texto.
para que ustedes se hizo con el afán de que ustedes vieran cómo estaba el texto. Es que es difícil. Estaba la indicación 92. Esta indicación 92 había sido aprobada con modificaciones. Si ustedes se fijan, había quedado pendiente la referencia final a la referencia a la Agencia de Protección de Datos Personales. Y el Ejecutivo propone una modificación a esta indicación, indicación 92. Permiso. El sentido de esta modificación es lo siguiente. Estamos hablando de aquellas empresas o aquellos responsables que no tengan domicilio en Chile, pero que traten datos. Respecto de ellos, les estamos exigiendo que mantengan un correo electrónico para efectos de que cualquier ciudadano o la Agencia de Protección de Datos o la institucionalidad que se designe pueda tomar contacto para efecto de notificar algún tipo de requerimiento que se requiera a efectos de poder defender los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, lo que se propone es eliminarle la parte inicial de la letra E, perdón, el segundo inciso de la letra E cuando dice, además de las obligaciones señaladas en el inciso anterior, se elimina eso y parte la indicación diciendo el responsable de datos que no tenga domicilio en Chile. ¿Le parece a los senadores? Presidente, hay unanimidad para reabrir el debate de esta norma, Sí. por supuesto. ¿Sí? Unánime, ya, Sí. muy bien. ¿Con la misma votación? Entonces se aprobaría esta nueva redacción 3-0, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe. Muy bien, aprobado. Pasamos a la suspensión permanente, segundo punto, de operaciones y actividades de tratamiento de datos. Es la indicación 245. La indicación 245 les indico en un minuto. 134, ¿no? ¿Cuánto? 215 del nuevo texto comparado. 215. Sí. Así es. 245 estaba pendiente esta indicación y la propuesta que trae el Ejecutivo se acuerda rechazar la indicación 245 que modifica. Se acuerda, el grupo de asesores propone que ustedes acuerden rechazar la indicación 245 que modifica el artículo 42. En la página 215. Porque la indicación 245. Vamos a tener que pedir un reemplazo permanente aquí con Sandona. Sí, entiende mal las cosas. Sigamos. Entonces, el grupo de asesores y el Ejecutivo les propone a ustedes. No, este no es el grupo de asesores. Estos son los senadores. Este es, Claro, esta ya, fue una reunión que tuvimos los senadores Víctor Pérez, senador Alamán y quien habla, para que no se confunda con el Ejecutivo. perfecto. Entonces, los senadores, ¿quiénes los senadores? Solo ustedes tres mencionados. Sí, Ya, claro. perfecto. Rechazar la indicación 245 que modifica el artículo 42, autorizando a la autoridad a suspender las operaciones de tratamiento de datos que realice el responsable de manera permanente. Claro, el punto es el siguiente. La suspensión de las actividades de tratamiento de datos se contempla como una sanción accesoria tratándose de casos graves y reincidentes. Lo que el Ejecutivo ha planteado es que utilizar el concepto de suspensión permanente en la práctica podría ser una cancelación del derecho a tratar datos. No obstante lo anterior, le hemos planteado la necesidad de tener una sanción importante que permita suspender las actividades de tratamiento de datos y para eso se establece un sistema en virtud del cual la autoridad va a poder suspender por un plazo determinado de 30 días, siendo prorrogable de manera indefinida. Eso es. Es decir, se mantiene el derecho a sancionar, no digo permanentemente, pero prorrogable en el tiempo. Esto es lo que está en el artículo 42. Así es. Ahora en el artículo Así 42. es.
Así es. ¿Les parece? Básicamente el inciso segundo. Claro, lo que hemos hecho es que hemos cambiado la facultad de la agencia para suspender permanentemente las actividades de tratamiento. Hemos eliminado esa facultad y hemos ratificado la facultad de la Agencia de Protección de Datos para poder suspender por un tiempo determinado y, si se mantienen las condiciones, prorrogar suspensión por todo el tiempo que se requiera. ¿Les parece? O sea, estamos dejando lo mismo. Presidente, lo que era la redacción original. Del 42, así es. ¿Les parece? Aprobado. Aprobado el rechazo de la indicación 245, senador Pérez, senador Alamán, senador Arboe. Bien, vamos al punto 3, delegación de encargado, subdelegación y sesión o comunicaciones de datos. Vamos a la página 95 del nuevo texto comparado. Los senadores ya mencionados esta es una enmienda al artículo 15. Continúa después. Aquí, ¿cómo quedaría? Ya, perfecto. Se acuerda que el encargado puede subdelegar a otro mandatario siempre y cuando cuente con la autorización del responsable y mantenga su responsabilidad sobre el tratamiento que realice encargado en que subdelegó. Encargado no puede eximir de responsabilidad para subdelegar. Para entender la figura, esto es lo siguiente. El responsable de los datos, del tratamiento de los datos, vamos a poner un ejemplo, un banco o un retail, le encarga a un tercero la administración de su base de datos, una empresa dedicada a este efecto. Y esa empresa, a su vez, por ejemplo, subdelega en un tercero parte de esta administración de la base de datos. La pregunta, obviamente, la pregunta es, ¿cuál es el grado de responsabilidad que va a mantener? 1, el responsable; 2, el tercero o mandatario; y 3, el subdelegado. Y lo que estamos viendo acá es que el tercero solo puede subdelegar cuando está expresamente autorizado, pero además mantiene responsabilidad, no delega responsabilidad. En consecuencia, eso es lo que establecemos en el texto. Pero siempre, no perdamos de vista esto, para evitar la lógica de la cadena de responsabilidades, el ciudadano afectado siempre va a poder recurrir contra el responsable, es decir, a quien le pasó el dato. Es decir, en este caso, el banco o el retail. De ahí para atrás hay una cadena de responsabilidad que se verá entre ellos, digamos, y que la Agencia de Protección de Datos o la institucionalidad podrá determinar. Pero para efecto del ciudadano no va a tener que ir a una empresa y decirle, mire, no, sabe que yo no estoy, porque yo le encargué a otro y yo a otro. No, se acabó. Se acaba la cadena. No. No puede hacerlo. No. Obligado a llegar primero. Efectivamente, porque es con quien tiene la relación. Y eso es lo que queremos, porque justamente si no, podría ocurrir que el responsable intente eximir su responsabilidad y dice, sabe que yo tercericé esto, yo no soy el responsable. No. Usted administró mi dato, usted me responde. Si usted le pasó un mandatario y autorizó que lo subdelegara, ese es el problema de usted, pero para mí, usted me responde. Evitamos el compra huevos, digamos, ¿no? Para decirlo de manera muy elegante. Sí, presidente, lo que yo estaba pensando es una hipótesis donde a la persona, al dueño de los datos, le resulte más conveniente demandar al delegado. Al subdelegado. Ya, al delegado, ¿está bien? Está bien, pero si... No, porque no hay relación entre ellos. Claro, no hay relación entre ellos, pero a su turno, el titular, para poder delegar, tiene que estar expresamente autorizado. El responsable, sí. ¿Responsable? Sí, claro. O sea, el responsable podría entregar a un tercero y ese tercero solo va a poder delegar a otro en la medida que esté expresamente autorizado en el contrato entre el mandatario y el responsable. Ahora, si yo ciudadano... ¿Dónde dice eso? El artículo 15 dice. Eso está establecido. Que
Sí, la delegación solo puede ser expresamente, debe estar expresamente establecida. Gracias. Lo tienes a la vuelta de este. ¿Ya? Los dos y primer inciso no cambian, cambia el último. No, cambia el segundo también. Están cambiando. El Ejecutivo está eliminando expresiones que estaban aprobadas en el texto en general, porque es lo que alcanzo a ver. Hay una modificación, porque el inciso segundo, el texto aprobado en general dice si el tercero mandatario encargado trata, cede o entrega. Aquí dice si el tercero mandatario o encargado trata los datos, se va, cede o entrega. Se va, cede o entrega, eso también hay que... Entonces, Sí, pues había el texto Felipe. Es que está en el tercero. Sí, acá está. Dice, inciso tercero, el tratamiento de datos a través de un tercero mandatario o encargado se regirá por el contrato celebrado entre el responsable y el encargado, con arreglo a la legislación vigente. En el contrato se deberá establecer el objeto del encargo, la duración del mismo, la finalidad del tratamiento, el tipo de dato personal tratado, las categorías de titulares a quienes conciernen los datos y los derechos y obligaciones de las partes. Y aquí viene, el encargado no podrá delegar parte o la totalidad del encargo, salvo que conste una autorización por escrito del responsable. Claro, el encargado que delegue a otro encargado parte o la totalidad del encargo continuará siendo responsable sobre dicho encargo y no podrá eximirse de responsabilidad argumentando que ha delegado el tratamiento. ¿Te explica? O sea, en definitiva, ahí está la regulación legal. Yo responsable tengo un contrato con una empresa para que administre mi base de datos. Eso lo puede hacer sin autorización de aquel que entregó los datos. Claro, efectivamente, ¿ya? Pero siempre y cuando estén los fines determinados, etcétera, el establecimiento de derechos y obligaciones de las partes, etcétera, siempre respetando la finalidad para la cual la persona entregó su dato. Pero en ese contrato yo debo establecer expresamente si le doy o no facultad de subdelegar. Y si le doy facultad de subdelegar, y si está establecido expresamente, eso no lo va a eximir de responsabilidad frente a un eventual incumplimiento. Y por otro lado, si no establezco la facultad de subdelegar, usted no va a poder subdelegar. Sí. Presidente, señores senadores, lo que pasa es que también el texto que están leyendo ustedes ahora tiene otras modificaciones al inciso primero del 15 bis, no solo el inciso primero, el segundo. Lo hago presente para los objetos. Están haciendo más cambios. Por ejemplo, el texto aprobado en general terminaba diciendo quedándole prohibido su tratamiento, cesión o entrega para un objeto distinto del convenido con el responsable. Y cambia aquí, de manera expresa y expresivamente para cumplir con el objeto del encargo. Eso también debería venir en rojo, porque es muy difícil, perdón, presidente, para la Secretaría hacer constar cuáles son los cambios si no aparecen como... Porque además es un texto que me lo acaban de entregar. Señor presidente, solo aclarar, si me permite, que están marcados en rojo los cambios con respecto a la propuesta de la mesa. Claro. Por eso no coinciden exacto con el texto del comparado. Entonces, es la propuesta de la mesa más lo que ustedes consideraron incorporar en la reunión del jueves. ¿Cómo quedaría entonces el texto definitivo? Pero, presidente, ¿Sí? un poco para entender básicamente el artículo 15 bis que se refiere a cada inciso. El primer inciso, ¿no es cierto?, es que el tratamiento de datos puede hacerse a través de un tercero o a través de un encargado. ¿Y cómo se hace? Lo explica el inciso, lo plantea el inciso primero. El inciso segundo, ¿qué pasa si este tercero mandatario o encargado hace una cosa distinta? Que no está autorizado, que no le delegaron esa atribución y establece que va a ser responsable solidariamente con el responsable. ¿Cierto? Eso es para el inciso segundo. Y el inciso tercero es lo que nos habla sobre la delegación o subdelegación, que ya sea el tercero o el encargado delegan en un tercero. Esas son las tres materias que el artículo 15 y establece cuáles son las responsabilidades en cada uno de esos casos. Eso es así. Eso es. Ejecutivo.
Hay un punto viendo la redacción original y la que plantea el Ejecutivo acá como definitiva, hay un elemento que sale, que es la solidaridad de la responsabilidad que nosotros teníamos incorporado. ¿Dónde? La línea 4, la línea 5. Te fijas que dice que incurra solidariamente con responsabilidad. No veo. Es toda la línea 5. La línea 15. Pero, ¿del inciso primero? Es el segundo. Solidariamente no. Está bien. Está bien, perfecto. No he hecho nada. No, lo importante es que siempre exista solidaridad, tanto en la delegación como en la subdelegación. ¿Sí? Pero la solidaridad en la subdelegación sería con toda la cadena hacia arriba. Claro. Pero eso lo está dicho. No. ¿Sí? Presidente, solo para efectos de registro, porque nosotros tenemos que dejar constancia de qué pasó con cada una de las indicaciones. Resulta que el Ejecutivo ha hecho presente que es el texto acordado por el grupo de asesores y resulta que el inciso primero del artículo 15 bis no tiene modificaciones con el texto aprobado por el grupo de asesores. En cambio, aquí este nuevo texto viene con modificaciones al texto aprobado en general. Entonces, es muy difícil hacer ese cotejo porque lo estamos recibiendo recién. Entonces, acabamos de encontrar que hay una diferencia entre lo que entregó la mesa de trabajo, entre el comparado y el documento. Entonces, por eso, pero los dos documentos fueron entregados por la mesa de trabajo a la Secretaría, pero no coinciden el comparado con el documento. Y nosotros estábamos trabajando con el comparado. señor presidente, el texto oficial con el cual ha trabajado son los acuerdos de la mesa de asesores de sus señorías. El otro documento es un documento que efectivamente entregó el Ejecutivo, pero que no se ha utilizado en ninguna parte del debate. El debate se ha seguido por el grupo de asesores, por las propuestas del grupo de asesores y se han votado las propuestas del grupo de asesores. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar acuerdos de lo que ha pasado con cada una de las indicaciones. Entonces, si hay alguna diferencia, lo mínimo que tenemos que saber es el origen. punto de partida del cual estamos discutiendo, porque si no, los resultados van a ser, y no de mala fe, sino que se va a producir un enredo y que después nadie va a entender nada. En consecuencia. En consecuencia, si tomamos como referencia lo que ustedes están proponiendo, esto es una redacción nueva del inciso primero. Es una redacción nueva. Eso es lo que quiere llamarle la atención a la Secretaría. Ustedes lo pueden aprobar perfectamente, pero quiero decir que hay novedades. ¿Ah? Y el segundo inciso fue igual. Respecto al inciso primero, ¿habría acuerdo? Sí. El segundo inciso, desaparece del texto aprobado en general las expresiones cede o entrega. También hay una diferencia, no está... Sí, porque está en el inciso tercero. Claro, perfecto, Sí. Pero son diferentes. Eso es lo Ya, único que entonces, ¿les parece lo siguiente? Aprobaríamos primero el inciso primero del artículo 15 bis en el texto propuesto. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? En este Sí. momento que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué manda? Ya. Aprobado el inciso primero. 3-0, senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Muy bien, ahora vamos al inciso segundo. Al inciso segundo. ¿Les parece? Está bien. Muy bien, unánime, senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Ya. Respecto al inciso tercero, es muy importante que la solidaridad, la responsabilidad se encuentre en toda la cadena. No es, entonces aquí lo que establece es que más bien existe solidaridad entre el responsable y el mandatario, pero se establece la posibilidad de que por un vínculo contractual entre el mandatario y el subdelegado haya responsabilidad, pero solidaridad. Yo sugeriría que se estableciera para la cadena completa, porque de lo contrario podría ocurrir menos responsabilidad de quien efectivamente administra el dato. ¿Les parece? Entonces tendríamos que redactarlo de una forma tal que se lo encargamos a la Secretaría de que deje constancia de que la solidaridad es para toda la cadena. ¿Les parece? Claro, presidente, porque en la reacción del tercero está implícito. Porque a lo mejor como historia de la ley deberíamos bajar, porque a mí cuando me dice el encargado que delegue a otro, encargado parte, la totalidad del encargo continuará, el rojo. inciso tercero, continuará siendo responsable sobre dicho encargo y no podrá eximirse de responsabilidad argumentando que ha delegado el tratamiento.
Por lo tanto, esa es la expresión de solidaridad, porque si no podrá eximirse es porque también pueden demandar al otro y lo pueden demandar a él. Sí, está bien. Pero que quede claro que eso lo que se quiere que sea. Es que el encargado ahí es el segundo. Claro. El encargado delega a otro. No, está bien. El encargado que delega a otro encargado. Está bien lo que está tratando el señor Pérez. Yo lo que sugiero es que lo que no abunda no daña, que pongamos expresamente la palabra solidaridad, porque así como lo pusimos en el inciso anterior, alguien podría interpretar de que el legislador en el inciso anterior consignó expresamente la solidaridad entre responsable y mandatario, mas no lo hizo expresamente entre mandatario y delegado. Si le parece, lo incorporaríamos para no cometer errores, digamos, solamente eso. Me da la impresión que lo único que tiene que ser, no sé si estoy entendiendo bien, es la penúltima línea, donde dice siendo responsable, agregar solidariamente. Sí, exactamente. Siendo solidariamente responsable. ¿Ahí se ve? Sí. Yo creo que sí. Sí. Siendo solidariamente responsable. ¿Se aprobaría así? Muy bien. Muy bien, aprobado entonces también este último. El texto en rojo. ¿Unánime? Sí. Senador Pérez. Sí. Senador Alaman. Senador Arboe. Entonces aprobado el inciso tercero del nuevo artículo 15 bis con la enmienda ya indicada. Aprobado. Bien. Vamos al Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Corresponde a la página 217 del nuevo texto comparado. Esta es una modificación muy menor. Lo que hace esta... Perdón, señores Sí. senadores. Sí. Como este artículo 15 bis estaban formuladas las indicaciones 122 a 126, hay algunas que se pueden dar por rechazadas y otras por aprobadas, porque, por ejemplo, a la 126, estoy hablando en general, habla de reemplazar la palabra solidariamente por personalmente, entonces habría que darla por rechazada. Como ustedes quieran. Bien, Muy bien. rechazada la 122 a 127. Rechazadas 3-0, senadores Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Rechazadas. Página 217 del texto comparado. Claro, esta modificación es muy menor. Se trata del Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Aquí se creó el registro para cumplimiento y sanciones. Lo único que se hace acá es que cuando se registre una sanción, se establezca qué tipo de sanción. Si fue una infracción leve, grave o gravísima. Nada más que eso. Eso es lo que hace la modificación. Que parece adecuado para efecto de que el interlocutor o quien consulte el registro sepa cuál es el tipo de infracción en que ha incurrido tal o cual empresa o tal o cual responsable. ¿Le parece? Una pregunta casi de obviedad. Distinguiendo según la gravedad de la infracción. Claro. Y se entiende que la gravedad será esa. Leve, grave o gravísima. Claro, esos tres. Y eventualmente si es reincidente. ¿Se le parece? Muy Se bien. aprobaría entonces 3-0, senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Aprobado. Vamos al número 5, facultad para que una autoridad determine fuentes de acceso público. Página 235 del texto comparado. 235, sí. Estamos en el artículo 47, que inaugura el párrafo tercero del procedimiento de reclamación judicial. Se aclara por parte de los senadores la facultad para que una autoridad determine la fuente de acceso público. Se aclara que sí se podrá recurrir a la Corte de Apelaciones mediante el reclamo de ilegalidad a resoluciones de la autoridad de datos que no digan relación con procesos sancionatorios. Por ejemplo, las resoluciones de consultas relativas a fuentes de acceso público. El artículo 47 quedaría en los siguientes términos. Procedimiento de reclamación judicial. Las personas naturales o jurídicas que estimen que una instrucción, respuesta, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, eso debería quedar pendiente, sea ilegal y les cause perjuicio, podrán deducir un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones o la del lugar donde se encuentre domiciliado el reclamante, a elección de este último. El reclamo deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada según las siguientes reglas.
Sí. Las reglas serían las que ya están aprobadas Sí, en está general. Yo tengo una sola duda respecto de esta modificación. Es que cuando se habla de instrucción, respuesta, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo, particularmente ese último, podría ocurrir que una resolución de mero trámite pudiera ser judicializada. Esta idea de redacción la sacamos de la ley 21.000 que crea la CMF, pero podríamos excluir este último punto si cree que pudiese generar esta confusión. Claro, la lógica es que se admita esto cuando son de mero trámite, cuando uno o paraliza el procedimiento o genera algún tipo de afectación, digamos, ¿no? En esos dos casos. En el resto siempre son impugnables porque parte fundamental del derecho administrativo, digamos. Yo sugeriría incorporar esos dos elementos porque si no podría ocurrir que una resolución de mero trámite pueda ser judicializada y al final del día el procedimiento administrativo se entorpezca de tal manera que sea inviable, ¿no? No, que incorpore, que le pongamos estas categorías. En las resoluciones de mero trámite solo podrá ser recurrida judicialmente aquellas que, uno, paralicen el procedimiento o dos, generen la afectación permanente de derechos de alguna de las partes. Perdón, y esas dos cosas son como... Claro, sí. Claro, la ley de base establece. Son versadas de la ley de base. Sí. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Hay que la secretaria lo ponga. ¿La aprobaríamos con esa modificación? Ya. Con Ya, modificación. entonces, aprobado el artículo 47 en la nueva redacción, senador Pérez, senador Alaman, senador Arboe. Con las modificaciones, ¿eh? Sí, con las modificaciones que ha hecho presente el presidente. Y quedaría pendiente la referencia al Consejo. Sí. 3-0. Bien. Bien, ahora el Ejecutivo propone tratar algunos asuntos que quedaron pendientes durante la discusión. Para después, ya. Sí. Veamos. Sí. Nosotros tenemos una propuesta que coordinamos con el Muy bien. Ejecutivo. Dale. Artículo 16, bis y siguiente. Ahí está. Sí, te pesca. Suspendemos 3 minutos. ¿Y la obligación al tercer mandatario? Que está aquí. Está el número 6. Para dejar las menos posible. Sí, pues. Se tiene que ir Andrés.
Pero mientras partimos la discusión se lee y después que llega a copia lo pasamos. Hay una nueva redacción para el artículo 16 bis, que sería patrocinada por los señores senadores, que dice lo siguiente: datos personales relativos a la salud y al perfil biológico humano. Cumpliéndose lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16, los datos personales relativos a la salud del titular, así como aquellos relativos al perfil biológico del titular, tales como datos genéticos, proteómicos o metabólicos, solo pueden ser tratados para los siguientes fines: a. realizar diagnósticos o tratamientos médicos; b. prestar asistencia médica o sanitaria en caso de urgencia; c. calificar el grado de dependencia o discapacidad de una persona; d. cuando resulte indispensable para la ejecución o cumplimiento de un contrato cuyo objeto o finalidad exija tratar datos relativos a la salud del titular. Solo se podrá tratar los datos personales relativos a la salud del titular y a su perfil biológico sin contar con su consentimiento expreso en los siguientes casos: a. cuando éste resulte indispensable. Estoy leyendo en la página 9 y 10. Su señoría lo tienen 9 y 10. Y estoy leyendo la segunda columna. Continúo, letra A. Cuando éste resulte indispensable para salvaguardar la vida, salud o integridad física o psíquica del titular o de otra persona, o cuando el titular se encuentre física o jurídicamente impedido de otorgar su consentimiento. Una vez que cese el impedimento, el responsable debe informar detalladamente al titular los datos que fueren tratados y las operaciones específicas de tratamiento que fueron realizadas. Estoy leyendo en la página 10, estoy en la segunda columna. La segunda columna. La segunda columna. Lo que pasa es que, perdón, presidente, me indican que la propuesta de los senadores figura en la segunda columna, y el Ejecutivo va a hacer observaciones a este texto. Claro. Porque me indican que eso es lo que ha pasado. Ustedes tienen observaciones de ese texto. Entonces, A la parte inicial. y yo quiero saber, o sea, me indicaron que esta era la propuesta de los senadores y ustedes después van a hacer esa... Está bien. ¿Ya? Sí. Letra B. En caso de urgencia sanitaria legalmente decretada. C. Cuando sean utilizados con fines históricos, estadísticos o científicos para estudios o investigaciones que atiendan a fines de interés público o vayan en beneficio de la salud humana, o para el desarrollo de productos o insumos médicos que no podrían desarrollarse de otra manera. Los resultados de los estudios e investigaciones científicas que utilicen datos personales relativos a la salud o perfil biológico pueden ser publicados o difundidos libremente, debiendo previamente anonimizarse los datos que se publiquen. D. Cuando el tratamiento de los datos sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de un derecho ante los tribunales de justicia o cumplir resoluciones judiciales. E. Cuando la ley así lo permita e indique expresamente la finalidad que deberá tener dicho tratamiento. Queda prohibido el tratamiento y la cesión de los datos relativos a la salud y al perfil biológico de un titular y las muestras biológicas asociadas a una persona identificada o identificable, incluido el almacenamiento del material biológico, cuando los datos o muestras han sido recolectados en el ámbito laboral, educativo, deportivo, social, de seguros, de seguridad o identificación, salvo que la ley expresamente autorice su tratamiento en casos calificados. Los prestadores institucionales de salud, sean públicos o privados, que requieran tratar datos personales relativos a la salud o al perfil biológico humano dentro del marco de las funciones que les señala el Código Sanitario o la Ley 20.120 y su normativa complementaria, deben adoptar y mantener los más altos estándares de control, seguridad y resguardo de esta información y de las muestras biológicas recolectadas. Respecto del texto que ya he dado lectura, el Ejecutivo, en la tercera columna, hace algunas observaciones o propone redacciones alternativas. A lo mejor el Ejecutivo, señor presidente, puede explicar. Muy bien, el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Nosotros
para simplificar, llevamos algunos de los puntos recogidos en el 16 bis a la regla general del artículo 16 y eliminando los del 16 bis. Entonces, quizá el secretario pueda dar lectura de la propuesta a contar del 16, que esa sería la propuesta final del Ejecutivo, modificación al 16 y al 16 bis. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Y cuál es? Yo entiendo que la diferencia que tiene el Ejecutivo es que ustedes quieren poner en la regla general de los datos sensibles las normas que hoy día están contenidas especialmente para los datos de salud. Ya. Pero hay datos que siendo sensibles no son de salud. La pregunta es por qué vamos a aplicar las mismas reglas a los datos de salud, a otros datos sensibles que no son de salud. Lo que nosotros estamos recogiendo es que los datos de salud aplican en general una protección mayor que los datos sensibles generales. Entonces, eso es lo que estamos recogiendo aquí. Ya, para entender bien, para entender bien la propuesta del Ejecutivo es que todos los datos sensibles tengan una protección de mayor alto estándar, que es la máxima que puede ser son los datos de salud, esos son los que más protección reciben. Al establecer un artículo 16, que la regla general quiere decir que todos los datos sensibles sean de salud tienen el más alto estándar de protección. O sea, lo que se busca es establecer el estándar de salud para todos los datos sensibles. Sí. No. Al revés. Ese es el problema. ¿Ese no es? No, pues. Juan Pablo, por favor. Permiso. Un poco para explicar, presidente, lo que se hizo acá un poco fue a reorganizar el artículo 16, 16 bis y 16 ter. ¿Cuál es la razón? Se entendió que los datos sensibles son datos que están, los datos de salud son datos sensibles que están aún más protegidos. Entonces, en ese caso, se dan hoy, como está el texto, ciertas excepciones en los que aún así se podrían usar los datos sensibles de salud sin el consentimiento. Entonces, usando esa lógica, estas excepciones son tan fuertes que incluso llegan a esos casos que la lógica dice que también deben ser excepciones para la regla general de los datos sensibles. Algunos de los casos, por ejemplo, sería en casos de urgencia sanitaria legalmente decretada, que eso estaba para los datos de salud. Entonces, nos parece razonable que si incluso para los datos de salud sensibles que están más protegidos se permite usarlos sin consentimiento para un caso de urgencia sanitaria legalmente decretada, también parece lógico que se podría ocupar para los datos sensibles como regla general. ¿Y por qué alguien podría, por ejemplo, invocar una emergencia sanitaria para conocer la militancia de un partido político? O su inscripción religiosa, digamos. Sí, lo que nosotros estamos viendo acá es que la idea de esta reorganización apunta más a los fines por los cuales yo estoy viendo esta causa que los datos mismos que tratan. Entonces, por ejemplo... Está bien. Entiendo la lógica, pero la afectación puede ser completamente distinta. O sea, vuelvo a insistir, si tenemos hoy día una situación de emergencia sanitaria focalizada en la provincia de Guillín, y resulta que alguien dice, mire, sabe que hay emergencia sanitaria ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a liberar toda la base de datos del servicio electoral, por ejemplo, de las militancias políticas, que no tiene nada que ver. O la base de datos de las personas que están enfermas con VIH. ¿Por qué? ¿Se fija? O sea, cuidado con eso, porque puede ser contraproducente, aplicar las normas de salud a otras. La explicación, presidente, es que, por ejemplo, si uno ve la descripción de los datos sensibles, claro, incluye temas, por ejemplo, de afiliación política que no tendría mucho que ver acá. Pero, por ejemplo, uno podría decir, bueno, incluye, no sé, temas de raza, por ejemplo. Entonces, temas de raza, por ejemplo. Entonces, alguien podría decir, necesito que, por temas biológicos, necesito saber cuál sirve más para la salud de qué persona. Entonces, en ese sentido, o lo mismo, el mismo RUT, por ejemplo, que no es un dato sensible, es un dato que no sería de la salud, ¿ya? Pero pueden haber casos que por temas de emergencia sanitaria
yo sin pedir el consentimiento podría ocupar el root de las personas para hacer un orden. No es un dato sensible, pero es un ejemplo, efectivamente, pero ese sería un ejemplo de cómo yo puedo ocupar un dato que no es sensible o que no es de la salud para un fin como este. Entonces no se siente... Pero ojo, porque el dato personal no sensible usted va a poder ocuparlo en determinadas condiciones. En consecuencia, eso no es un argumento. Yo sugeriría por un tema de orden, y dado que el legislador internacional, e incluso el nuestro, con las precariedades que tiene la 1928, establece una distinción y un capítulo aparte destinado a salud y perfil biológico. Yo mantendría, si les parece, como técnica les diría, para que la gente sepa, mire, usted tiene un dato personal, que es el género, tiene datos sensibles, que es la especie, y dentro de datos sensibles tiene datos más protegidos, que son los datos de salud, dado el daño que se puede generar con su filtración o tratamiento inadecuado. Entonces, lo haría más bien como estaba establecido, que era un capítulo especial de datos relativos a salud. Eso es lo que hemos conversado, por lo demás. Presidente, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no hacemos que Sebastián y ustedes lo revisen? Porque lo mandamos hace 3 semanas. Claro, pero no lo tenemos resuelto. Pero hemos resuelto. Presidente, como le digo yo, además, lamentablemente, tal como yo le advertí, tengo un compromiso aquí legislativo. Entonces, yo lo que sugiero es lo siguiente. Hemos despachado todas las cosas pendientes, salvo 5, si incluimos esta, salvo 5. Y la número 6, yo entiendo que usted está ok. Sí, está ok. Entonces la número 6 quizás la podríamos arreglar al tiro. Si nos vamos a juntar la otra semana, da lo mismo. Así que... O dejarla, como usted quiera. Pero estamos en condiciones de aprobarla al tiro, si usted está de acuerdo con esa. No, veamos, lo que pasa es que, a mí me preocupa una cosa. Lo que pasa es que se había mandado ya hace 2 semanas este texto de salud. En la conversación que tuvimos el jueves, se señaló que solo había una pequeña modificación, pero acá está planteando un cambio de regla. Eso es otra cosa. Entonces, si no hay, yo creo que aquí tenemos un fair play, digamos, de no alterar. Entonces, lo que yo sugeriría es que si tenemos nosotros una regla especial en materia de datos de salud, mantengamos esa regla especial en datos de salud y no la alteremos, porque si no nos va a alterar, porque probablemente la modificación va a significar que la Secretaría va a tener que hacer revisión a todas las remisiones del artículo 16, cuando en realidad esto está focalizado exclusivamente en los datos de salud. Entonces, Tienes razón. ya, dejemos eso pendiente la próxima semana. ¿Ya? Bien. Vamos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Nos quedamos con...